Voy a resolver este ejercicio, que es el número 5, donde lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones. Y luego, con estos datos, que no están en la fotocopia original, vamos a averiguar cuál es la aceleración y cuáles son las tensiones, que las vamos a llamar tensión 1, tensión 2 y tensión 3, porque tenemos acá una soga que tiene una tensión 1, después tenemos acá otras sogas que unen B con C, que tienen la tensión 2, y otra que unes B con D, que tienen la tensión 3. Empecemos por el diagrama. Este punto representa el bloque A, este representa el bloque B, el bloque C y el bloque D. Y vamos a graficar con rojo los pesos. Esto es peso de A, peso de B, peso de C, peso de D. Luego, en un punto por abajo, ubicamos simbólicamente el centro de la Tierra y dibujamos en una misma línea todas las fuerzas peso pares de estas que ya pusimos. O sea que tenemos el peso de A, el peso de B, el peso de C y el peso de D'. Luego tenemos la superficie donde está apoyado A, vamos a dibujarla por acá, donde tenemos del piso hacia arriba en A tenemos la normal de la superficie en A, y en el piso hacia abajo tenemos la normal de A en la superficie. Después, como A es el único que se está deslizando sobre la superficie, tendremos una fuerza de rozamiento que, como A se está moviendo hacia la derecha, apunta hacia atrás, fuerza de rozamiento de la superficie en A, y en la superficie tenemos la fuerza de rozamiento de A en la superficie. Por último tenemos las tensiones, donde de A tira una fuerza que ejerce la soga que une A con B, que es la tensión 1, y vamos a dibujar acá hacia arriba la tensión 1', y luego hacia arriba de C tenemos la tensión 2', y hacia arriba de D la tensión 3', y hacia abajo en B tenemos las dos tensiones, tensión 2 y tensión 3. Tenemos de la fuerza de rozamiento la otra fuerza de rozamiento, de la normal la otra normal, de tensión 1 acá, o sea, tensión 1 y tensión 1', tensión 2, tensión 2', tensión 3, tensión 3', y después los pesos y sus cuatro pares en el centro de la Tierra. Este es el diagrama de cuerpo libre. Lo que vamos a hacer ahora es plantear las ecuaciones, teniendo en cuenta que, como esto se está moviendo para la derecha, hacia allá es el movimiento, y esto se está moviendo hacia abajo, entonces vamos a considerar positivo esas dos direcciones, hacia la derecha y hacia abajo. O sea, las fuerzas en el eje X positivas hacia la derecha, en el eje Y positivas hacia abajo. Entonces ahora podemos plantear de este lado las ecuaciones. Entonces tenemos la ecuación de las fuerzas, la suma de las fuerzas X en A, que lo vamos a juntar con la suma de las fuerzas verticales en B, y la suma de las fuerzas verticales en C, y la suma de las fuerzas verticales en D. Y eso es porque justamente el movimiento ocurre en A en la dirección horizontal, pero en B, C y D en la dirección vertical. Es decir, todas estas sumas van a dar finalmente la masa de cada uno de esos cuerpos multiplicada por la aceleración. Entonces, en X tenemos positivo hacia la derecha, recordémoslo, positivo hacia la derecha, positivo hacia abajo. Entonces tenemos tensión 1 menos fuerza de rozamiento SA, y esto es igual a la masa de A por la aceleración. En B, vertical, positivo hacia abajo, tenemos peso de B más tensión 2 más tensión 3 menos tensión 1' es igual a la masa de B por la aceleración. En C tenemos peso de C menos tensión 2' es igual a masa de C por aceleración. Y en D tenemos peso de D menos tensión 3' es igual a la masa de D por la aceleración. Luego sumamos todas estas ecuaciones, y al sumarlas lo que ocurre es que todas las tensiones de mismo número son iguales, es decir, la tensión 1 y la tensión 1' valen lo mismo,
Pero como acá está negativa, lo que podemos hacer es simplificarla, porque al sumar y restar la misma tensión se cancelan. Lo mismo ocurre con tensión 2 y tensión 2', tensión 3 y tensión 3'. Por lo tanto, lo que queda es positivo el peso de B, positivo el peso de C, positivo el peso de D y negativa la fuerza de rozamiento SA. Entonces nos va a quedar acá peso de B más peso de C más peso de D menos la fuerza de rozamiento SA, que vamos a resaltarlo de la misma forma para que se vea bien de dónde viene cada cosa. Y después, del lado derecho, queda la suma de todas las masas multiplicadas por la aceleración. O sea que queda masa de A más masa de B más masa de C más masa de D. Todo esto multiplicado por la aceleración. Que luego este término, que es un número porque es la suma de todas las masas, va a pasar dividiendo y va a quedar que la aceleración es... Esta es la fórmula finalmente que usaríamos para calcular la aceleración. Esta es la suma de las fuerzas donde hay movimiento y después nos falta, que es una sola, la suma de las fuerzas verticales en A, donde si es positivo hacia abajo va a ser peso de A menos la normal SA, y esto es igual a 0. Esto significa que el peso de A es igual a la normal SA, y el peso de A es la masa de A por la gravedad. Y de acá podemos ya sacar entonces que la normal es la masa de A, que tenemos el dato acá arriba, 21 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, o sea 210 newton. Esa es la normal. ¿Por qué necesitamos la normal? Porque necesitamos calcular la fuerza de rozamiento SA, que va a ser igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal SA, es decir, 0,2 multiplicado por 210, que da 42 newton. Y esta es la fuerza de rozamiento SA. Por otro lado, los pesos de B, C y D los podemos calcular acá mismo. Entonces ya tenemos todo para reemplazar y calcular la aceleración, donde tenemos que la aceleración va a ser el peso de B, que es 40 newton, más el peso de C, que es 60, más el peso de D, que es 50, menos la fuerza de rozamiento, que es 42, todo esto sobre la suma de las 4 masas, que es 21 kilogramos más 4 kilogramos más 6 kilogramos más 5 kilogramos. Y esto da arriba 108 y abajo 36. Y esto da 3 metros por segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración. Luego vamos a usar las ecuaciones para calcular las tensiones. Vemos acá que acá aparece la tensión 1, y acá también, acá aparece la tensión 2, y acá también, y acá está la tensión 3, y acá también. Pero vemos que aparece sola en esta ecuación, esta aparece sola en esta ecuación, y esta aparece sola en esta ecuación. Entonces vamos a usar estas 3 ecuaciones para calcular las tensiones, y vamos a usar esta última ecuación, que incluye a las 3, para verificar. Entonces, tensión 1 menos fuerza de rozamiento SA es igual a masa de A por aceleración. Tenemos tensión 1 menos fuerza de rozamiento SA es igual a la masa de A por la aceleración. Por lo tanto, la tensión 1 es masa de A por aceleración más fuerza de rozamiento SA. Y todos esos datos los tenemos. La masa de A es 21 kilogramos, la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado y la fuerza de rozamiento 42. Y esto da 105 newton. Y esto es la tensión 1. ¿Sí? Anotamos acá, tensión 1, 105. Después, la siguiente ecuación, la tercera, peso de C menos tensión 2 es masa de C por aceleración. Vamos a hacerlo por acá. Peso de C menos la tensión 2 es igual a la masa de C por la aceleración. Por lo tanto, pasando la tensión, sumando para acá y pasando este término, restando para acá, nos queda que el peso de C menos masa de C por aceleración es tensión 2', peso de C es 60,
La masa de C es 6 kilogramos y la aceleración es 3. Y esto es 60 menos 18, que es 42 newton. Y esto es la tensión 2'. Por último, la tercera ecuación es peso de D menos tensión 3' es igual a masa de D por aceleración. O sea, peso de D menos la tensión 3' es ', a la masa de D por la aceleración. Haciendo el mismo pasaje de términos de recién, nos queda esta expresión, que es tensión 3'. El peso de D es 50 newton. La masa de D es 5 kilogramos. La aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado. Eso es igual a la tensión 3'. Esto es 50 menos 15, que es 35 newton. Y esta es la tensión 3. Y ya tenemos las tres tensiones, lo que nos falta es verificar. Vamos a hacerlo con la ecuación del medio, que es peso de B más tensión 2 más tensión 3 menos tensión 1 igual a masa de B por aceleración. La copiamos acá. Peso de B más tensión 2 más tensión 3 menos tensión 1 es igual a la masa de B por aceleración. Acá no queremos despejar nada, simplemente verificar si esta igualdad es verdadera, es decir, si lo que da de un lado es lo mismo que da del otro. Entonces reemplazamos por los datos. Peso de B, 40 newton, más tensión 2, 42 newton, más tensión 3, 35 newton, menos la tensión 1', que es 105 newton, tendría que dar igual que la masa de B, que es 4 kilogramos, por la aceleración. Entonces, si hacemos esto, da 40 más 42 es 82, 82 más 35 es 117, 117 menos 105 es 12. Y 4 por 3 es 12. Entonces verifica y ahí termina el ejercicio.